Esta es la traducción del tercer podcast de What on Earth is Happening. Comienza Mark Passio comentando la letra de la canción con la que abre el programa. La libertad, para la gente, la humanidad y todo hombre. Libera tu alma y tu mente. Está esperando a todos a que la encontréis. Hola a todos, hoy es martes 13 de abril del 2010. Soy vuestro anfitrión, Mark Passio, y estás escuchando ¿Qué está sucediendo en la Tierra? Mi página web es whatonearthishappening.com y la web de la emisora es revolutionbroadcasting.com. Estáis escuchando en vivo y en directo. El filósofo chino Wang Yangming dijo: saber y no hacer es no saber. Y yo quisiera expandir aún más sobre esta brillante visión. Yo diría: saber y no actuar es no saber o no preocuparse. Pensar en esto, porque hay mucha gente que entiende cómo funciona el sistema federal y los impuestos sobre la renta, y todavía permanecen quietos, inactivos, por miedo. Pienso que es algo prudente que tengamos que retener en la mente. El saber y no hacer nada es no saber. Significa que realmente no te preocupa lo suficiente para tomar la acción moralmente correcta, aun cuando sabes que estás en lo cierto. El otro día envié esto a mi lista de correo. Puse: si aún no entiendes lo intrincadamente relacionado que está el sistema de la Reserva Federal con la destrucción de nuestras libertades naturales, entonces realmente no has aprendido nada, o has elegido deliberadamente ignorarlo por apatía, pereza, cobardía o las tres. Las palabras no son suficientes. Si tú valoras tu libertad y la libertad de las generaciones futuras de la humanidad, toma acción. Mantente en pie junto a nosotros con valentía en este evento e involúcrate en esta causa. Verdad, Libertad y Prosperidad está orgullosa de presentar este evento. La manifestación oficial Acabemos con los Federales en Filadelfia el 24 de abril del 2010. Bueno, pues las semanas previas en este programa lo que hemos estado haciendo ha sido mayormente filosófico, en gran parte conceptual. Hemos estado hablando sobre los aspectos de la consciencia humana, cómo hay tres aspectos básicos en nuestra consciencia: el pensamiento, la emoción y la acción. Comenzamos viendo el cerebro humano y sus estructuras básicas, también su sistema trino o 3 en 1. El cerebro trino, compuesto por el complejo R, el sistema límbico y el neocórtex humano. Miramos lo que causan los desequilibrios cerebrales, lo que hacen al cerebro, bien cuando el cerebro izquierdo es completamente dominante o el cerebro derecho es completamente dominante en un individuo. Así que lo que realmente queremos tratar en este programa, y esto continuará a medida que progresen las semanas, son los factores causales. De esto trata realmente este programa. Y esto es lo que realmente va a diferenciar este programa de muchos otros programas que realmente hacen mucho por debatir y revelar los síntomas de lo que está tomando lugar en nuestra realidad, pero realmente no entran demasiado en los factores causantes subyacentes, las profundas relaciones de las cosas que realmente forman parte de la creación de la realidad externa que vemos y experimentamos. De esto trata este programa, de los factores causales, la causa. Y básicamente hemos visto las dos maneras en las que los seres humanos son engañados, las dos formas básicas o razones para el sufrimiento humano. Es increíblemente simple. La gente acepta aquello que no es verdad y se niega a creer aquello que es verdad. Ya está. Realmente es así de simple. La gente acepta las mentiras y se niegan a aceptar la verdad. Y existe tal cosa como la verdad. Y los factores causantes que realmente están generando la condición humana pueden ser reducidos a una sola frase: la habilidad para distinguir la verdad de la falsedad. Esto es lo que genera nuestra experiencia en el mundo. Ya está, así de simple.
Pero expandiremos sobre esto, lo desempaquetaremos más aún. Veremos los diferentes aspectos de ello. También hemos estado comentando una filosofía en las últimas 2 semanas llamada solipsismo, la idea de que no existe tal cosa como la verdad, que la percepción es la realidad, que lo que es realmente real, entre comillas, es el contenido de la mente de uno. Y a esto lo llamo la mentira más grande o la mayor mentira. Esta es la mentira fundamental subyacente de la cual el resto de las mentiras son construidas, porque está haciendo la reclamación de que el individuo es el árbitro personal de la verdad en la vida de uno mismo. La verdad no es algo que ha de ser descubierta y aceptada, sino que te la puedes inventar según vas. Y hay más víctimas de esta ideología de las que uno pueda llegar a imaginarse. Es una ideología desenfrenada. Si te pones a hablar con la gente e intentas llegar al punto de vista subyacente que tienen acerca del mundo, su cosmovisión, que será otra de las cosas que hablaremos hoy en el programa, entenderás que la cosmovisión de muchos está basada en el solipsismo. Durante el programa de hoy hablaremos un poco más acerca de esto, cuando entremos en el tema de cosmovisión. Lo que haré hoy durante el programa, y posiblemente pueda repartirlo en dos, durante las 2 horas, de forma un tanto uniforme, será hablar del concepto de la polaridad. Pero antes de entrar en esto, quisiera discutir otra cosa. Durante las próximas semanas probablemente continuaré descomponiendo ideas conceptuales y filosofías conceptuales, y verdaderamente subrayar cosas que la gente ha de tener de base, si queremos entender el cuadro más amplio. Así que probablemente, al menos durante el próximo mes, continuaré descomponiendo estos conceptos y expandiendo sobre temas y conceptos que están relacionados con los factores causantes de lo que está ocurriendo. Están ampliamente contenidos en mis presentaciones, pero expandiré en algunas cosas aún más, ya que tenemos más tiempo para hacerlo. También quisiera abordar, para aquellos que ya están un tanto familiarizados con este material, os pido paciencia, porque hay mucha gente que no está familiarizada con este material y es la primera vez que son expuestos a ello. Así que, ya sabes, cuando entran en la página y descargan un podcast puede que sea todo nuevo para mucha gente, y espero que así lo sea, de lo contrario no estaríamos alcanzando a nadie nuevo. Así que he de mantener un equilibrio delicado, porque no quiero moverme demasiado rápido y perder a gente que sean completamente nuevos a esta información, frente a andar demasiado lento y aburrir a aquellos que quieren entrar en ciertos temas y detalles. Así que, de nuevo, procuraré mantener ese equilibrio, y vuestros comentarios y sugerencias siempre son bienvenidas para hacerme saber cómo voy. Pero después de que pasemos unas semanas más tratando sobre este material conceptual, entonces comenzaré a tener invitados en el programa y entrevistaré a gente para ver sus puntos de vista sobre ciertas cosas. Así que así funcionará. Entonces, para hoy, los 2 temas básicos que quisiera abordar son, primero, la polaridad, y veremos cuáles son las 2 polaridades emocionales básicas. Hay realmente solo 2 fuerzas básicas que operan en nuestro interior, y toman formas distintas, y tienen diferentes manifestaciones. Así que veremos estas 2 fuerzas polarizadas, aparentemente opuestas. Esto es lo que se llama polaridad, opuesto, o, como veremos cuando entremos más profundamente en el tema, aparentemente opuestos. La siguiente parte de la descomposición de conceptos para esta noche será la cosmovisión. Entramos un poco sobre esto durante el último programa, pero básicamente la cosmovisión es cómo vemos el mundo en el que vivimos, qué visión tenemos del mundo en el que vivimos, cómo vemos nuestra relación con el mundo, nuestra relación en el aspecto más amplio y nuestra relación con los demás. Así que la cosmovisión es realmente el factor que conduce a aquello que creamos en nuestras vidas. Esencialmente,
lo que pensamos durante la mayor parte del tiempo es en lo que nos convertimos. En aquello que pensamos la mayor parte del tiempo es en lo que nos convertimos. La cosmovisión que mantenemos da forma a los eventos que se manifiestan. Repito, la cosmovisión, que mantenemos da forma a los eventos que se manifiestan en nuestras vidas. Así que la manera en la que pensamos es críticamente importante para lo que, de hecho, está tomando lugar en la pantalla delante de nosotros, por así decirlo, lo que vemos allá afuera en el mundo. Así que estos son los dos conceptos con los que trabajaré y descompondré en detalle esta noche, la polaridad y la cosmovisión. Comencemos con la polaridad. Y de nuevo, no todo el mundo está familiarizado con estos conceptos y estas palabras, así que deletrearé polaridad para todos. P-O-L-A-R-I-D-A-D. Polaridad. Existen dos fuerzas emocionales básicas subyacentes. Estas son fuerzas que moran dentro de nosotros. Podemos verlas como emanaciones o esencias. Son cosas que realmente no pueden ser reducidas a mucho más. Son cosas primarias. Son causas primarias, movimientos primarios. Así que hay dos emociones esenciales, y son polo opuestos entre sí, al menos aparentemente. Así que deja que explique a lo que me refiero con que son aparentemente polos opuestos. Cualquier cualidad sobre la que puedas pensar contiene escalas o grados. Veamos la dinámica del frío y el calor. ¿El frío y el calor son realmente opuestos? ¿De verdad lo son? La mayoría de la gente respondería, sí, claro, son completamente opuestos. Si algo está caliente no está frío y si algo está frío no está caliente. Pero si miramos un poco más detenidamente a la aparente naturaleza opuesta de estas dos cualidades, frío y calor, veremos que realmente de lo que estamos hablando cuando hablamos de frío o calor es de energía. Eso es todo. Estamos hablando de cuánta energía mora en el interior de aquello que estamos midiendo. Porque la temperatura es una escala de medida para la energía. Si contiene mucha energía calorífica, lo llamamos caliente. Y si no contiene mucha energía calorífica o hay una ausencia de energía calorífica, lo llamamos frío. Así que cuando lo vemos desde esta perspectiva, ¿son realmente polos opuestos? No. Son realmente medidas de la misma dinámica, energía calorífica. Y esto es realmente lo único que hay, energía calorífica. No existe el frío ni existe el calor. Estas son dos percepciones polares. Es una forma de ver la energía calorífica. La estás comparando con otra cosa, con el otro extremo de la escala, porque si solo hubiese una temperatura, no existiría tal cosa como el concepto de temperatura. Repito, si solo existiese una temperatura, no existiría tal cosa como el concepto de temperatura. No tendrías nada contra que compararlo. Si todo es una temperatura, de tal forma que siempre lo ha sido, lo es ahora y siempre lo será, entonces el concepto de temperatura nunca se le hubiera ocurrido a ningún ser. Ni tan siquiera podríamos pensar lo que es temperatura. No hay escala de comparación. Así que puedes hacer esto con otra dinámica, como luz y oscuridad. Bueno, pues de nuevo, aparenta como dos polos opuestos, pero si realmente lo observamos, estas son sólo medidas de la misma dinámica, de nuevo, luz, o su ausencia, porque la oscuridad
no es, de hecho, una cosa, sino que es la ausencia de luz, de energía luminosa. Si entras en una habitación oscura con una vela, estás portando energía luminosa a la habitación. Podrías decir que la vela ilumina la habitación y ahora hay luz. Pero no puedes hacer lo mismo con la oscuridad. No puedes iluminar oscuridad en una habitación. El concepto no tiene ningún sentido, porque realmente no hay tal cosa como la oscuridad. Solo existe la energía luminosa o la ausencia de ésta. Veremos que este concepto es aplicable también en las polaridades emocionales de las que vamos a hablar en este programa, que hay realmente solo una cosa contenida en estos aparentes polos opuestos. La otra cosa es el componente ilusorio, es algo que realmente no está ahí, es inexistente, pero nosotros lo vemos como si estuviese presente para tener una escala de comparación, para comparar contra la cosa que sí que existe, la real, para poder llegar a conocer la verdadera esencia, ¿de acuerdo? Así que míralo en el contexto luz y oscuridad. Realmente solo hay luz, energía luminosa, o energía luminosa no manifestándose, y a esto lo llamamos oscuridad. Así que veamos ahora las dos emociones polares básicas. La primera es la esencia de todo aquello que nosotros percibimos como bueno o que nos hace sentir bien. Cualquier cosa que percibimos en este contexto, aquello que origina lo que percibimos como sentirse bien dentro de nosotros o lo que percibimos como bueno para nosotros en la realidad externa en la que existimos. Y esto es muy simple, la mayoría de la gente inmediatamente entiende lo que es esto. La mayoría de la gente lo pilla a la primera. Si les preguntas a cualquiera, ¿cuál es la esencia subyacente de todo aquello que percibimos como bueno, inspirativo, beneficioso o verdaderamente poderoso? Por supuesto, la palabra de la que hablo es amor. El amor es la primera polaridad emocional básica, la primera emoción básica, aparentemente polar. De lo que hablo aquí cuando hablo de amor, no es el amor definido en una novela de romance o una película de Hollywood. Así que esto no es poseer a alguien, no es celos de alguien, no es intentar que alguien no se vaya de tu lado, no es la fijación a otro. Estas son nociones dramatizadas y romantizadas de amor que vemos en las ficciones populares y en los principales medios de comunicación y en Hollywood. Este no es el concepto del que estoy hablando aquí. Amor es la fuerza que expande la consciencia. Repito, por lo importante que es esta declaración. El amor es la fuerza que expande la consciencia. Es la fuerza que la abre, que florece la consciencia. Así que cualquier cosa que nos esté dirigiendo hacia un mayor entendimiento de nosotros mismos y el mundo en el que vivimos y expande la consciencia hacia afuera en grados cada vez superiores, eso es amor. Eso es lo que es amor. Y mucha gente dirá, no puedes realmente definir amor porque lo limita. Pero si realmente piensas en las palabras que estoy diciendo aquí, en un contexto más amplio, esto explica realmente lo que es esta poderosa fuerza. Es aquello que abre y expande la consciencia. Ahora, por supuesto, existe esta aparentemente opuesta polaridad, que va en contra de la fuerza del amor y busca el hacer completamente lo contrario. Así que el amor expande la consciencia,
Pues la emoción polarmente opuesta al amor, aquello que cierra la consciencia, la apaga, la fuerza compresiva, la cierra, hace que no quieras mirar, hace que no quieras buscar, hace que no quieras entender, hace que no te preocupes, hace que no actúes. Y la mayoría de la gente normalmente también saben esta, si damos la oportunidad de adivinar cuál es. Algunos adivinarían el odio, porque en un juego de palabras generalmente piensan en ello como la primera cosa que es opuesta al amor. Pero el odio es una manifestación de esta fuerza. Y por supuesto la fuerza a la que me estoy refiriendo aquí es al miedo. El miedo es la polaridad opuesta emocional del amor. Es la fuerza que cierra la consciencia humana, estrangula la flor de la consciencia, por así decirlo. Hace que la gente se aísle de su naturaleza superior. Y estas dos polaridades emocionales básicas, amor, que es la fuerza de expansión, y el miedo, que es la fuerza de contracción, tienen ambas, cada una de ellas, cualidades internas. Cualidades que se expresan dentro de nosotros, dentro de nuestra consciencia. También tienen cualidades que originan algo en la realidad externa en la que vivimos. Así que tienen a lo que llamo una manifestación interna y una manifestación externa. El amor tiene una manifestación interna y una manifestación externa. Y el miedo tiene una manifestación interna y una manifestación externa. Así que entremos en estas 4 cualidades. Las cualidades internas y externas del amor y del miedo. Si observamos la expresión interna del amor, cómo se manifiesta la fuerza del amor interiormente dentro de nuestra consciencia, lo que estamos diciendo básicamente es que si la fuerza expansiva de la consciencia, la cual llamamos amor, se manifiesta en un individuo, ¿cómo describiríamos aquel estado o aquella manifestación? Pues podríamos darla varios nombres. Podríamos llamarla amor propio, y esta es una manera de verlo. Algunos llamarían a este estado iluminación. Esta es otra manera de verlo. Algunos lo llamarían equilibrio o armonía interior. Así que paz interior es otra manera de verlo. Esta sería una manera muy buena de ver esta cualidad, esta manifestación interna de la fuerza del amor, contenida en un individuo. Ahora, yo tengo un nombre específico para ella, de la cual utilizo en mis presentaciones, y el nombre puede ser engañoso para algunos la primera vez que lo oyen, pero deja que explique cómo veo esta cualidad interna. En programas previos hablamos de los 3 aspectos de la consciencia humana, el pensamiento, la emoción y la acción. Cuando unificamos estos 3 aspectos en armonía dentro de nosotros, de tal manera que no hay contradicción interna, dentro de nuestra consciencia, somos una persona que se comporta de cierta manera, en la que, tal como pensamos, así sentimos y así actuamos en el mundo. De tal forma que de la manera en la que pensamos, aquello que está ocurriendo dentro de nuestra mente refleja en perfecto equilibrio y al unísono lo que sucede dentro del centro de nuestro corazón, nuestra preocupación, nuestras emociones. Y estas dos cualidades, lo que pensamos y lo que sentimos en el interior, no están en oposición interna, como actuamos o como nos comportamos en el mundo, las cosas que hacemos. Nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras acciones están unificadas como una, y no hay contradicción interna u oposición entre estas 3 cosas. Ahora, pensemos sobre esto en un contexto simbólico antes de continuar. Los pensamientos son el aspecto creador. Lo que creamos ha de existir como pensamiento.
es la emanación, es una cualidad esencia. Luego tenemos una manifestación interna llamada la emoción, es el espíritu. Así que, por un lado, tenemos la mente, el pensamiento, esta es la esencia. Por el otro, tenemos la cualidad interna, que son las emociones. Y este es el aspecto del espíritu, el espíritu en el que hacemos las cosas. Se llama nuestra emoción. Y luego hay un derivado masculino, porque las acciones son de esencia masculina, las hacemos externamente. Las acciones son impulsadas hacia afuera, hacia el mundo. Así que el niño masculino de nuestros pensamientos y emociones son nuestras acciones. Aquí tenemos la Trinidad. Tenemos un aspecto creador, tenemos un aspecto espíritu y tenemos a un aspecto de el niño divino, el Hijo. De nuevo, está la esencia, el pensamiento que sucede en la mente, este es el creador, la cualidad interna, las emociones, esta es el Espíritu Santo, la Sagrada Femenina, la diosa, y luego está el niño divino, el Hijo simbólico, que son las acciones que tomamos en el mundo, y es el derivado del matrimonio entre los pensamientos y las emociones. Todas están unificadas, las tres son una. No tenemos ninguna oposición interna. Ahora, la palabra oposición es crítica de entender. En el antiguo idioma hebreo hay una palabra que significa opositor, oposición, adversario. Aquella palabra es Shatán, de donde obtenemos la palabra Satán, ¿vale? Significa aquello que divide, aquello que opone, aquello que crea oposición, porque esta fuerza, el adversario, el opositor, lo que nos divide, entra en nosotros en el momento en el que estamos interiormente divididos, porque nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras acciones no están operando al unísono, como una. No somos un ser que, tal como pensamos, así sentimos y así actuamos, sino que a menudo haremos algo que está en oposición a cómo decimos que nos sentimos. Esto es traicionar al espíritu, porque va en contra de lo que sabes que es correcto y lo que sientes que es correcto. Este es el pecado contra el espíritu. Tomando una acción por una justificación. Sé que debería de hacer esto, pero voy a hacer esto otro. Lo cual no es el espíritu de lo que sé y siento. Y esta es la fuerza llamada Shatán o Satán, el opositor, el adversario. No es, de hecho, ningún ser que la gente se imagina en diversas connotaciones religiosas, sino que es una forma de ser en este mundo. Este es el tipo de ser que es Satán. Y son casi todos. Casi todo el mundo existe en este estado de oposición, en algún momento u otro en sus vidas. Y continúan existiendo en este estado de oposición. Hay muy pocos seres quienes son seres unificados y que hacen y toman las acciones que dicen, que piensan y que sienten. Porque es difícil, requiere coraje, requiere una cantidad inmensa de valor. Y hay tantas cosas que han sido creadas en este mundo para hacernos ir en contra de nuestro mejor juicio y lo justificamos. Continuamos justificando aquellas cosas. Si no hubiese hecho eso, entonces habría estas repercusiones. Si hiciera eso, habría estas otras repercusiones. Hay un suministro sin fin de justificaciones que proporcionamos para no hacer lo moralmente correcto en la vida. Y para traer esto de nuevo a las polaridades emocionales,
específicamente el aspecto que mora internamente de la dinámica del amor, la fuerza del amor, el estado al que me refiero, como la expresión de amor, cuando se trata de frutos, cuando se trata de florecer interiormente en un individuo, yo lo llamo dominio. Dominio. Esta palabra significa regencia. Significa que alguien es rey o reina, que tiene dominio. Esto es autodominio, dominio de uno mismo. No implica propiedad externa o gobernar externamente. Esto es el dominio del reino del ser. Muchos lo llaman maestría. Por eso nos referimos a grandes maestros y sabios y avatares que tenían dominio, tal como pensaron, así sintieron y así actuaron. Estos tres existieron en armonía, no estaban divididos en el interior. No tenían la fuerza que mora en el interior del adversario, el opositor, la oposición que nos divide desde nuestro interior. Así que a esto es a lo que me refiero con dominio. Puedes llamarlo autocontrol, puedes llamarlo dueño de uno mismo. Y yo diría que puedes usarlas intercambiablemente con las palabras dominio o amor propio o armonía interna o paz interior o equilibrio interno, ¿de acuerdo? Esto es soberanía. Soberanía. Porque lo que significa realmente la soberanía es dominio. Si descompones la palabra, significa dueño de uno mismo, gobernado por uno mismo, no gobernado externamente, no control externo, sino control interno, gobierno interno sobre los pensamientos, las emociones y las acciones de uno mismo, y sabiendo cómo utilizar todas estas cosas en armonía, de manera en que no estamos divididos interiormente. Este es el estado al que yo llamo dominio, y al que puedes llamarlo de muchas maneras. Probablemente un buen sinónimo de dominio sería soberanía. Finalmente de esto trata este programa. Trata de soberanía, autocontrol, sin dueños, dueño de uno mismo. Y la única manera en la que realmente podemos llegar a esta condición en nosotros mismos es si nos convertimos en seres que tal como pensamos, así sentimos y actuamos. Así actuamos. Y estoy estresando esto por una razón muy importante. Y es porque de esto se trata, del coraje para actuar. Ahora, cuando esta condición no está presente, hay un estado de mente que se hace cargo del individuo. Si dominio o soberanía es amor propio, es ser el propietario de uno mismo o gobernado por uno mismo, ser el rey o la reina del reino propio de uno mismo, ¿cuál es lo opuesto? Es polarmente opuesto a este estado. ¿Cuál es? Esto significaría que el ser es esencialmente gobernado por la fuerza del miedo, el opuesto a el amor. Pues esto significaría que la persona está siempre en oposición interna consigo mismo, siempre en contradicción entre lo que piensan, lo que sienten y cómo actúan. Estas tres cosas nunca están en armonía en un ser que es gobernado interiormente por el miedo. Si su conciencia está gobernada por la fuerza del miedo, el estado de conciencia interno resulta en una condición que es muy simple. Se llama confusión. Confusión. La confusión es el estado de discordia interna y el estado de conciencia cerrado y aislado del ser superior, aislado de los niveles superiores de la conciencia. Alguien en esta condición no es capaz de distinguir la verdad de la falsedad, ni siquiera son capaces de saber lo que está sucediendo dentro de sí mismo.
¿Cómo va a esperar nadie que sepan lo que sucede en la realidad externa en la que viven y ser capaces de distinguir lo que es real de lo que es fantasía e ilusión? No saben ni lo que está tomando lugar en su propio pensamiento o en sus propias emociones, porque están en tal estado de confusión que no están conectados con su compás emocional, su sistema guía de dirección en la vida. No valoran la verdad ni entienden cómo funciona la ley natural. Cómo el entrar en contacto con la verdad mejora la calidad de nuestra vida y cómo el no importarnos hace que nuestra vida se convierta en un completo desorden y se descomponga. Alguien en estado de confusión realmente no se quiere a sí mismo, no tiene amor propio, no tiene amor interno, la verdadera expresión de amor. Puede que piensen que entienden lo que es el amor, en una definición limitada, en un alcance limitado, pero no tienen realmente morando en su interior amor propio. No es posible que lleguen a entender la libertad. No es posible que lleguen a entender la soberanía. Estas palabras carecen de significado para una persona en oposición interna. Una persona en este estado de consciencia puede ser guiada o conducida a hacer cualquier cosa. No tienen realmente una fuerte constitución interna. Su condición psicológica es frágil y débil. Son plomo, y antes o después el plomo se convierte en el muerto. Duro, sí, pero verdad, definitivamente. Estos son conceptos realmente críticos de entender y de mantener en mente. Una persona en este estado, gobernada por miedo, siempre estará en un estado de confusión, que es oposición interna. Esta es la calidad de miedo que se manifiesta internamente. Así que tenemos el amor y tenemos el miedo. Tenemos dominio o soberanía y confusión u oposición interna dentro del ser. Veamos ahora qué originan externamente estas cosas, qué crean en el mundo externo que vemos en la pantalla de la realidad, por así decirlo. Pues cuando el amor está presente y ha crecido en gran parte en muchos individuos en la realidad compartida en la que todos vivimos, hay un estado que se activa, hay una condición que estalla en el mundo, se manifiesta. Porque si el amor, la verdadera esencia del amor, la expansión de la consciencia humana, se acarrea en muchos individuos en cualquier sociedad, y estos muchos individuos verdaderamente entienden lo que está tomando lugar en su interior, y ellos viven de una manera que refleja la noción de que tal como ellos piensan, así sienten y actúan, la condición que finalmente estallará en el mundo se llama libertad. Libertad es la manifestación externa de la fuerza del amor. La libertad es la manifestación externa de la fuerza del amor, y esto solo puede ocurrir cuando suficientes consciencias individuales, seres humanos en este planeta, dentro de sí mismos, entran en un estado de dominio, de soberanía, de autogobierno, porque han tomado activamente la decisión voluntaria de tomar acciones que están en consonancia con sus pensamientos y sus emociones, y no pueden ser conducidos fuera de ello. No pueden hacerles ir en contra de lo que saben que es correcto, y lo que sienten en su corazón que es correcto. Sus acciones son una con esas cualidades. Y la libertad no ocurrirá en este mundo ni un segundo antes de que este estado ocurra, dentro de muchos más individuos caminando sobre este planeta. No lo esperes hasta que la gente cambie su mente, su corazón y sus acciones de manera drástica comparado a lo que están pensando, sintiendo y haciendo ahora. Ahora bien, lo opuesto a la libertad, la manifestación externa de la fuerza del miedo. El miedo es la fuerza que cierra la consciencia, la comprime. Es la fuerza que nos divide,
Es la fuerza que nos coloca en un estado de oposición interna, confusión. Y cuando esto entra en la realidad externa ampliamente, de manera que mucha gente no se gobierna a sí misma, no entienden la soberanía, no se preocupan por la verdad, no se preocupan por la libertad y están totalmente en un estado de oposición interna, una condición se manifiesta en la realidad compartida en la que vivimos. Y esta condición se llama control. Y esta vez sí que me refiero al control externo, a gente intentando controlar las acciones de otros, incluso si no están haciendo nada para que puedan causar daño ajeno. Tenemos a gente que quieren controlar cada vez más, y nunca es suficiente. Finalmente, esta condición conduce a la esclavitud. Y mayormente aquí es donde nos encontramos, para aquellos que aún no saben esto. Mucha gente de los que estén escuchando el programa, que da la casualidad que han entrado en la página por primera vez, entiende que es aquí donde nos encontramos. Y si vamos a salir de esta condición, hemos de unificarnos, unirnos, no estar divididos internamente. Convertirnos en seres que tal como pensamos, así sentimos y actuamos. Y esta es una difícil tarea que requiere mucha valentía. Y lo voy a dejar aquí para la primera hora.